que tú hables acerca de las bendiciones que hay en Cristo Jesús. Háblanos de lo que Dios es capaz de hacer en la vida de un cristiano. Que es cuestión de que tú le des 2 o 3 días y de repente puede dar un mensaje magistral. Pero ese no es la vivencia de la persona. ¿Es así como el Señor diseñó la vida cristiana? Claro que no. Claro que no. De la boca para afuera. Cualquier persona que tenga labia, cualquier persona que tenga una bemba colorada, puede hablar exquisiteces. Pero ¿qué es lo que hay en el corazón de esa persona? ¿Qué es lo que hay en los recónditos de esa persona? ¿Qué es lo que está sucediendo dentro de esa persona? Y posiblemente sea una historia muy diferente. ¿Cuál es la clave de la vida cristiana? Es el ministerio del Espíritu Santo en la vida cristiana. Y fíjense, aquí hay un versículo que, como yo estaba diciendo anteriormente, que me ha llamado a mí poderosamente la atención. Yo quisiera que alguien leyera Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Más? No, hasta ahí. ¿Hay una versión diferente a esa? A ver. La versión de Jayalía. ¿Alguien tenía por ahí una versión de Jayalía? Por lo demás, hermanos míos, confortados en el Señor y en la potencia de su fortaleza. ¿Hay otra versión por ahí? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Otra versión por ahí? Ok, voy a leer unas versiones que yo conseguí por ahí. Hay una versión que dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay una versión que dice, y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Hay otra versión que dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Hay una versión que dice, una palabra final, sean fuertes en el Señor, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Finalmente, confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. Hay otra versión que dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, que esa es la que nosotros leímos. Otra versión que dice, por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Hay otra que dice, finalmente, dejen de que el gran poder de Cristo les dé la fuerza necesaria. En otras palabras, fíjense que, como dice acá en el versículo 10, por lo demás, hermanos, en inglés dice, finalmente. En otras palabras, que cuando Pablo mencionó todas las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, después cuando habla de que las bendiciones mías tienen que estar traducidas, de que debe haber un cambio radical en mi comportamiento y mi conducta, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Pero cuando Pablo estaba por concluir esta epístola, dice, finalmente, últimamente, por lo demás, hermanos, yo quiero que ustedes entiendan algo. Si hay algo que ustedes necesitan en su vida cristiana, si hay algo que tiene que suceder en sus vidas, si hay algo que debe predominar en sus vidas, si hay algo que debe existir en su vida, si hay algo que debe brillar en su vida, si hay algo que debe modelar la vida de ustedes, es que sobre todas las cosas ustedes estén fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Ahora, ustedes saben lo interesante de eso, que como esa no es una experiencia del cristiano, pecamos, cometemos errores, tenemos malas actitudes, estamos esclavizados de malos hábitos, estamos esclavizados de
de deficiencia de comportamiento, hay deficiencia en nuestra manera de proceder. Como esto no ha sido una verdadera realidad en el mundo del cristiano, cuando tú ves la conducta del cristiano en su casa, fuera de su casa, en el trabajo, fuera de su trabajo, en la iglesia, fuera de la iglesia, manejando o no manejando, donde sea, y salen todas esas deficiencias en su vida, es una demostración de que hay una deficiencia en la experiencia de Efesios capítulo 6, versículo 10. Porque Pablo está diciendo, oye hermanos, si en el capítulo 4, capítulo 5, versículo 6 yo he hablado de que sus vidas tienen que ser cambiadas, que sus vidas tienen que ser transformadas, que ustedes se comportan igual que Jesucristo, para que eso suceda, estén fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y fíjense en la manera como está escrito el versículo 10. En la manera como está escrito el versículo 10 es la siguiente manera: que yo constantemente, que yo regularmente, que yo en cada momento me debo apropiar de la fortaleza del Señor. Que yo necesito en cada momento de mi vida, en cada instante de mi vida, el tener que apropiarme, el tener que abrazar, el tener que agarrarme desesperadamente, si es posible, si lo pudiéramos decir así, de la fortaleza del Señor, para que yo pueda vivir como Dios me manda, para que yo me comporte como el Señor me ha llamado a mí, como el Señor quiere que yo me comporte delante de los demás, que mi conducta sea irreprensible, que mi conducta sea al estándar de que el Señor tiene para con nuestras vidas. Pero cuando el cristiano no aplica o no sabe cómo aplicar la realidad de Efesios capítulo 6, versículo 10, por eso se debe de que hay una deficiencia en su carácter, una deficiencia en su comportamiento. Por eso es que hay muchos rasgos de su vida que la persona ha estado estancada por espacio de muchos años, porque Efesios capítulo 6, versículo 10 no ha sido una realidad en su vida. Entonces, en el griego hay solamente 4 palabras que identifican la palabra poder. En todo el idioma griego solamente hay 4 palabras en el griego que se refiere acerca de la palabra poder. Y de esas 4 palabras, 3 de ellas están en el versículo 10. No. Y yo estoy convencido que el cristiano que pueda entender este versículo y se puede apropiar de esta realidad, lo único que puede pasar es de que su vida va a cambiar, que va a haber una verdadera revolución en su vida. Porque lo que está diciendo este versículo es, oye, agárrate de Dios, apodérate de Dios, que el poder de Dios esté viviendo en abundancia en tu vida, para que tú cambies, para que tú seas transformado, para que ya tú no seas esclavo del pecado, para que ya tú no te sientas atado de tus malas actitudes, de tu falta de comportamiento, de tu pecaminosidad, etcétera, etcétera, etcétera. La primera palabra que menciona aquí es la palabra fortaleceos. Fortaleceos proviene de una palabra en el griego que se llama endunamó. Esta palabra proviene de otra palabra que se llama dunamis. La palabra dunamis significa
todo aquel poder que tiene la capacidad de vencer cualquier tipo de resistencia. La palabra fortaleceo significa, proviene de esta palabra griega que se llama dunamis, y dunamis significa el poder necesario para poder vencer cualquier tipo de obstáculo. Y ese poder reside en cada uno de nosotros en este momento en particular. Es como yo estaba diciendo la analogía. Hay una comunidad que se estaba muriendo de sed, pero no sabían que a un pie de profundidad había agua, había un manantial para que ellos pudieran sobresaciar sus necesidades. Ahora, el poder, ese poder dunamis, no solamente se refiere a ese poder que puede vencer todo tipo de resistencia, sino que también significa que Dios le ha dado a la persona la habilidad necesaria en poder hacer lo que sea necesario en una situación en particular. En otras palabras, Dios no solamente nos ha dado a nosotros el poder de Él que reside en cada uno de nosotros, sino que nos ha dado a nosotros la habilidad de poder hacer lo correcto. Cada uno de nosotros tenemos la habilidad de Dios de hacer lo correcto. En mis palabras, en mis conductas, en mis pensamientos, en mis hechos. Yo tengo el poder de Dios dentro de mí que me da a mí la habilidad, me da a mí la capacidad de poder vivir como Dios me manda en todas las áreas de mi vida. Y si ustedes se ponen a pensar, wow, sí, Señor, si ese dunamis que vive dentro de mí en este preciso momento está a mi disponibilidad, Señor, tú me estás enseñando de que tú me estás dando a mí la esperanza que yo puedo cambiar. Ya yo no tengo que estar esclavizado a mis malos hábitos. Ya yo no tengo que estar esclavizado a mis pecados. Ya yo no tengo que estar esclavizado a mis deficiencias como persona. Ya yo no tengo que estar esclavizado en mis actitudes. Ya yo no tengo que estar esclavizado en la manera como yo me siento con respecto a mí mismo. Porque tú, Señor, me has dado a mí el poder, la capacidad de poder vencer cualquier obstáculo que hay en mi vida personal. En otras palabras, que ante el Señor no hay absolutamente ninguna excusa de aquellos pecados que todavía nos tienen esclavizados hasta el día de hoy. No hay absolutamente ninguna excusa, porque Dios nos da a nosotros absolutamente todo. ¿Ok? ¿Cuál es una manifestación de ese dunamis? O es interesante, de la palabra dunamis viene la palabra, ¿ustedes saben cuál? La palabra dinamita. Tú agarras un pedazo de dinamita y la metes a una montaña, porque tú tienes que atravesar al otro lado porque estás haciendo una autopista. Adivina qué pasa. Tú agarras esos cartuchos de dinamita, el TNT, revienta la montaña y tú sabes que el cielo es el límite. Eso es lo que existe en cada uno de nosotros. El dunamis de Dios, el poder de Dios, la habilidad de Dios existe en cada uno de nosotros en este particular momento. Ahora, es interesante que esta palabra dunamis es la que se usa en el Nuevo Testamento cuando nosotros vemos todos los milagros que hizo el Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos los milagros que hizo el Señor Jesucristo, de que los cielos, de que los ciegos pudieran ver, de que los cojos pudieran caminar, de que el mudo pudiera hablar, de que el sordo pudiera oír, de que aunque los muertos resucitaran, que los muertos resucitaran, ese poder reside en cada uno de nosotros. Recuerden que la exhortación que nosotros estamos recibiendo de Dios es lo siguiente: oye, hijo mío, ya tú tienes esta habilidad, ya tú tienes este talento, ya tú tienes este poder dentro de ti. Ahora, hijo mío,
tú necesitas apropiarte de ello, necesitas poder abrazarlo, necesitas cómo saber el poder agarrarlo para que funcione en tu vida y que no sea solamente una mera información teológica, que es para ahí es donde nosotros vamos. Ahora, quisiera que alguien leyera 1 Samuel 36. Ahora, antes de leerlo, quiero dar una explicación. En esta oportunidad, el rey David y sus soldados fueron a atacar al ejército enemigo. Y de repente, cuando regresaron, cuando iban camino a su ciudad, encontraron de que estaba saliendo humo. Oye, qué raro que nuestra ciudad esté saliendo humo. Y de repente, cuando entra David y sus soldados, ¿ustedes saben lo que pasó? El ejército enemigo se apoderó de todas las familias de estos soldados. Las familias de estos soldados fueron secuestrados por el ejército enemigo.